correr. Si tu fe das a Él, nunca te falla y tendrás gran poder al confiar. En Jesús hay poder sobre mujeres, que si tu presencia puedes tener. Si tu fe das a Él, nunca te falla y tendrás gran poder al confiar. Grandes distancias podrás recorrer en su nombre, sobre mares, sobre llamas, y con su fuerza podrás derrotar la luz. Siempre vencerás con su espíritu. Montes y valles vendrán al oírle, hasta los astros escuchan su voz cuando llama. Tú también puedes ser poder con poder y trampas, y tendrás gran poder. En Jesús hay poder sobre mujeres, que si tu presencia puedes tener. Si tu fe das a Él, nunca te falla y tendrás gran poder al confiar. Aunque haya lógica incierta, actos que nadie creerá, viajarás en un momento, un nuevo lugar verás, invencible tú serás, con Jesús podrás conquistar. En Jesús hay poder. Tú también puedes ser poder con poder y trampas, y tendrás gran poder. En Jesús hay poder sobre poderes, que si tu presencia puedes tener. Si tu fe das a Él, nunca te falla y tendrás gran poder al confiar. Con Jesús contendrás sobre poderes, tu poder podrás ser universal. Viajarás con Jesús por los confines y para siempre serás inmortal. Gloria, gloria, Padre, gloria, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. En ellos tú tendrás superpoder. Te he estado esperando toda esta semana, y qué bueno que llegaste al fin. Eres esperanza para mi alma cansada y reposo para cuando quiero huir de este lugar y así encontrar perfecta paz. Eres un día diferente. Lo que tú haces para mí es un presente que mi Creador me ha entregado, que me recuerda que jamás me ha olvidado. Quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Fuiste hecho para mí. Renuevas mis fuerzas, me das vida y gracia. Se me olvidan los problemas junto a ti. Tus horas me abrazan, me dan aquella pausa Para perdonar, amar y sonreír. En ti yo voy a descansar. De verdad, Eres un día diferente. Lo que tú haces para mí es un presente que mi Creador me ha entregado, que me recuerda que jamás me ha olvidado. Quiero cantar y Abramos la ventana a la educación y aprendamos en la Escuela de Cristo.
Hay alumnos que ven la escuela como un lugar de tormento y creen que la graduación le pondrá fin a una pesadilla, pero hay otros que ven la escuela como un lugar de preparación y creen que la graduación solo es el fin de una etapa y el comienzo de otra mejor, el de la educación superior. ¿Qué marca la diferencia? La expectativa acerca del futuro. De igual forma, hay algunos que ven la vida como un lugar de tormento donde la muerte es el punto final de una pesadilla. Pero Jesús vino a ofrecernos una esperanza más allá de la muerte. Vino a enseñarnos que esta vida pasajera debe ser como una escuela que nos prepare para la verdadera educación superior, la escuela de la eternidad, la cual Jesús hizo posible en la cruz y a la cual podemos acceder aceptándole y conociéndole. Primero, será una escuela perfecta. Cuando el pecado causó el cierre de la escuela del Edén, nuestra educación se vio afectada por la degradación de nuestras facultades, el deterioro de la naturaleza y por el aguijón de la muerte. Pero en la escuela del nuevo Edén ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Segundo, tendrá un currículum perfecto. En un mundo sin pecado, estudiaremos biología sin muerte, zoología sin riesgos, astronomía sin telescopios y muchas cosas más que hoy no sabemos, pero la materia estrella será el estudio de la redención. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y tercero, tendrá el Maestro Perfecto. Jesús, quien fue el gran Maestro durante su ministerio terrenal, seguirá siéndolo por la eternidad, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Por eso debemos permitir que en el hogar, escuela e iglesia, nuestros hijos acepten y conozcan al gran Maestro y así queden inscritos en la escuela de la eternidad. Sistema de Educación Adventista. Esa es nuestra opción. Hola, bienvenido a este repaso de la lección. Estamos terminando esta maravillosa lección, este trimestre increíble de lecciones que sin duda alguna fortalecieron, yo sé, tu vida espiritual, porque fueron temas que nos ayudaron a crecer no solamente en nuestro ambiente, en nuestras instituciones adventistas, sino también en nuestra casa y por supuesto también en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Nosotros como miembros de iglesia necesitamos continuar con la educación adventista. ¿Y sabes algo? Para esta noche nos acompaña el doctor Gamaliel Flores. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias por esta gentil invitación. En una fecha tan especial, es un verdadero privilegio compartir con ustedes la lección de la escuela sabática. Y como Keila mencionó, una lección tan importante, tan hermosa, que trajo tantos conceptos que enriquecen nuestro conocimiento acerca de la educación adventista. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación y bueno, vamos a dejar aquí pendiente a nuestro auditorio para que se queden con nosotros. En un momento más regresamos con el doctor Gamaliel, que tendrá conocimiento para ti, así que prepara tu hoja, prepara un lápiz para que puedas escribir cada uno de los conceptos que nos compartirá el doctor Gamaliel esta noche. Bienvenidos. Sabemos que el desarrollo de las artes juega un papel sumamente importante en la edificación del carácter. Es por eso que nuestros colegios cuentan con programas sólidos en el área artística, complementando de esta manera la formación del estudiante, para alcanzar una educación integral. Hemos llegado a la última lección de este interesante trimestre, en el cual hemos repasado los grandes principios de la educación según la palabra de Dios. A estas alturas debemos tener bien claro que el gran objetivo de la educación cristiana adventista es la salvación de los niños y los jóvenes que se someten
a su proceso formativo. Y para esta ocasión tenemos una lección sumamente interesante cuyo título es El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Como adventistas del séptimo día, nuestra gran esperanza es el retorno de Jesús. De hecho, como iglesia, obedecemos a un momento profético. Y el gran objetivo por el cual se fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue para anunciar la segunda venida de Jesús. Así que nuestra atención está puesta en el reino de los cielos, en la tierra nueva, en Jesús, cuando vendrá para llevarnos a morar junto con Él. ¡Qué esperanza! Esa esperanza nos brinda consuelo ante la enfermedad, ante la muerte, ante la vejez, ante la separación. En cuántas ocasiones nos hemos consolado con las benditas promesas del reino de los cielos. Pero el título sugiere dos cosas muy interesantes: que hay relación con la educación que estamos obteniendo hoy en día. Y esa educación, como hemos estudiado, no se refiere solamente a los chicos y a las chicas que están en el proceso educativo en una escuela, en un colegio, en una universidad. Todos somos estudiantes. No importa cuánto hace que concluimos nuestro proceso educativo. No importa si nunca tuvimos el privilegio de asistir por mucho tiempo a una institución educativa. Todos estamos en formación y espero que todos así lo anhelen, sea bajo la educación cristiana. Y lo otro con lo cual nos relaciona el título de la lección es que en el cielo seguiremos aprendiendo. Sería fácil pensar, pero ya no, porque ya seremos perfectos, ya habremos alcanzado nuestro mayor anhelo. ¿Por qué vamos a estudiar? La lección nos demuestra que a lo largo de la eternidad seguiremos sometidos a un proceso de aprendizaje. Sin duda alguna, el versículo de memoria para esta semana es uno de los versículos que nos impresiona. Voy a leerlo. Lo sabemos quizás todos de memoria, pero voy a leerlo para tener la garantía de que mi memoria no me traicione. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. ¿A qué se estará refiriendo el apóstol Pablo con estas palabras? Algunos comentaristas bíblicos dicen que eso tiene una aplicación inmediata. Y es lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida y en mi vida, cosas inimaginables. Y por cierto que son inimaginables porque el Espíritu Santo puede hacer de un pecador un santo. Porque el Espíritu Santo pudo convertir a este hombre que escribió estas palabras en un perseguidor de cristianos, a un formador de cristianos, a un promotor del cristianismo, al más grande teólogo que ha tenido la iglesia cristiana en su historia. Eso no lo podía imaginar nadie. Si ustedes recuerdan la experiencia de la conversión de Pablo, él queda ciego y el Señor le dice a uno de sus discípulos, ve a orar por él. Y él le dice, ¿yo, Señor? Pero Señor, ¿por qué yo? Si tú sabes que este hombre anda persiguiendo a los cristianos. En la mente de aquel discípulo, aunque era consciente de lo que Dios podía hacer en la vida de un hombre, jamás subió el pensamiento
de que Saulo llegaría a ser un predicador, un eficiente predicador del Evangelio. Pero seguro que lo vio, oró por él, el Señor le devolvió la vista y una vida nueva comenzó para este experseguidor de cristianos. La otra aplicación que se da es al reino de los cielos. Cuando vamos a Apocalipsis, nos hace mención de cosas extraordinarias del cielo. Puertas de perlas, ¿se imaginan? No existe una perla de ese tamaño. Puertas de perla, calles de oro, mares tan cristalinos como el vidrio, como el cristal. Un lugar perfecto, donde hay escenarios tan increíbles como que el cordero y el león puedan estar juntos. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni alguien es capaz de imaginarse. Qué maravilloso es el reino de los cielos. Pero ¿saben? Siendo que el reino de los cielos es una experiencia nueva para nosotros, el Señor tendrá mucho que enseñarnos. El Señor tendrá mucho para ilustrarnos. El Señor nos va a permitir conocerle a Él. Todo el conocimiento que obtendremos será en función de Dios. Es cierto. En este mundo hemos logrado conocer a Dios, pero de una manera indirecta, a través de la revelación que de Él hace por medio de las Sagradas Escrituras, a través del ejemplo del Señor Jesús, Dios encarnado que vivió entre los seres humanos, y nos maravilla leer la experiencia, el ministerio, el testimonio del Señor Jesús. Y a través de la palabra de Dios podemos conocer la grandeza de Dios, el poder de Dios. Podemos saber de su extraordinario amor. A través de Jesús tenemos una revelación aún mayor de quién es Dios. Y el apóstol Juan decía, Dios es amor. Fue la mejor definición que pudo encontrar para Dios. Dios es amor. Pero el asunto es que nosotros no entendemos lo que es el amor desde la perspectiva de Dios. El conocimiento de Dios que tenemos también es experimental por lo que hemos aprendido en nuestra relación con Él. Su intervención en nuestra vida, nuestra oración. La oración es una experiencia que nos permite conocer a Dios de manera íntima, personal, porque lo que le decimos en oración se lo decimos solo a Él. Y lo que Él hace por nosotros lo hace solo para nosotros. Así que estoy mencionando por lo menos 3 fuentes para el conocimiento de Dios. La revelación a través de la palabra de Dios. El testimonio de nuestro Señor Jesús, que para nosotros también es un hecho histórico porque lo leemos a través de los evangelios. Y la relación personal que establecemos con Dios. Además de eso, está el libro de la naturaleza. Aunque la naturaleza ha sido mancillada por el pecado, es imperfecta, nos permite tener vislumbres extraordinarias de Dios. El salmista lo decía, cuando veo la obra de tus manos. Y el salmista se extasiaba en la naturaleza. Él decía, ¿cómo puede Dios tener cuidado de mí? Formas de conocer a Dios. Nos maravilla.
Pero imagínense lo que será el reino de los cielos, tener la oportunidad de conocer a Dios de manera directa, de contemplar obras que hemos sido incapaces de contemplar por estar confinados a un mundo de pecado, terminar de ver el resto de la creación de Dios, tener la oportunidad de ver el resto del universo, más planetas, estrellas, conocer nuevas leyes de la física, de la química, poder entender la historia desde la perspectiva divina, entender por qué muchas cosas ocurrieron en el mundo y lo que eso condujo para que pudiésemos ser salvos, entender eventos relacionados con nuestra propia vida, cuando pensábamos que oraciones no habían sido respondidas y la provisión de Dios se estaba haciendo realmente presente. ¿Cuántas cosas para aprender? Yo no me puedo imaginar, porque el versículo dice que es imposible imaginar todo lo que aprenderemos de Él. Pero ciertamente el cielo será una oportunidad para seguir aprendiendo. La eternidad no será una eternidad de monotonía. No será una eternidad de ocio. No será una eternidad de repetir vez tras vez las mismas experiencias. La eternidad será un periodo infinito, inagotable, de experiencias novedosas, de emociones extraordinarias, de un aprendizaje simplemente maravilloso. La muerte no cesará nuestro periodo de aprendizaje. El desgaste de nuestros cerebros no hará que olvidemos lo aprendido y seamos incapaces de nuevos aprendizajes, porque seremos eternamente jóvenes, inmortales. Imagínense lo que será añadir conocimiento al conocimiento, al conocimiento, al conocimiento de manera infinita. ¿Cuánto sabremos? ¿Cuánto sabremos? En este momento, el conocimiento es cortado por causa de la muerte. Al saber de la muerte de algunas personas que pasaron mucho tiempo estudiando y que estaban en el colmo de su producción, en la cúspide de su carrera, produciendo. El COVID los atacó, sus organismos no pudieron defenderse y murieron. Y yo he lamentado tanto. Cada muerte es lamentable, pero aquellos que están aportando con su conocimiento, uno dice, ¿cuánto más pudieran dar? Uno de mis amigos que murió, un doctor en educación, todavía con la capacidad de dar tanto, y se acabó. Pero eso no ocurrirá en el cielo. Al conocimiento se añadirá nuevo conocimiento y más profundo, y seguiremos aprendiendo, porque Dios estará encargado de nuestro aprendizaje. La educación del ser humano comenzó en el jardín del Edén. El jardín del Edén era una sucursal de la escuela del cielo. Allí Dios seguía siendo el director y maestro. Allí los ángeles eran los ayudantes de Dios. Y el Señor se proponía que la raza humana fuese enseñada directamente por Él. Pero ocurrió el pecado. Y los planes de Dios tuvieron que ser cambiados. Pero ¿saben que no cambió nunca en los planes de Dios? Que el ser humano tendría un proceso de aprendizaje.
Y otra cosa que no cambió en los planes de Dios es que Él sería el encargado de la educación del ser humano. Ya no lo podía hacer de manera directa. Por eso, Adán y Eva tuvieron que salir del huerto del Edén. Por eso ninguno de los seres humanos pudo regresar a aquella escuela, pero Dios quiso asegurarse que sus principios estuviesen todo el tiempo presentes en la formación del ser humano. Y tenemos varias manifestaciones del proceso educativo ideado por Dios. Lo primero que el Señor quiso hacer fue que las familias se encargaran de la formación de sus hijos, cosa que permanece hasta el día de hoy. La familia es la principal educadora de los hijos. Pero Dios se proponía que todo el proceso de educación integral fuese dado en el hogar. Principios, oficios, preparación para la vida. Y eso incluía aprender un trabajo, cómo cuidar la salud, desarrollar una ética en armonía con los principios de Dios. Y la base de todo, lo más importante, cómo tener una relación con Dios, una relación que significase comunión salvífica. El Señor se proponía que eso se aprendiera en el hogar. De alguna manera, los hogares fallaron. Y más adelante, pasando por otras experiencias educativas como lo que algunos llaman la escuela del desierto. Primero hablamos de la escuela de los patriarcas, después de la escuela del desierto, refiriéndose al peregrinaje del pueblo de Israel a lo largo de esos 40 años por el desierto, que de hecho fue un proceso educativo simplemente extraordinario. Pero Elena de White dice que los hogares fallaron y fue necesario establecer la escuela de los profetas. Y allí hubo hombres destacados. Elías, Eliseo, antes de ellos Samuel, quienes hicieron ingentes esfuerzos para establecer instituciones que pudieran proveer de líderes al pueblo. Es lo que nos dice Elena de White. Y cuando vamos a estudiar lo que nos revela las Escrituras acerca de lo que eran las escuelas de los profetas, encontramos también un aprendizaje, una formación integral. Se aprendían oficios, se aprendían principios, se ayudaba a tener una comunión con Dios y sin duda alguna, cómo cuidar la salud también. Y luego nos encontramos con las escuelas de los rabinos, pero eso fue un fracaso. Al punto que el Señor Jesús no fue llevado a una de estas escuelas. La educación allí se convirtió simplemente en la formación de la mente de los estudiantes. El Señor tuvo que valerse de otros medios para continuar con la formación de su pueblo. Y cuando se llega a la última manifestación del pueblo de Dios, entonces nos encontramos con la educación cristiana. Nuestro sistema educativo, que tiene como principal propósito conducir a los niños y a los jóvenes a una experiencia de salvación con Jesús. Pero recuerden que en la salvación cristiana, adventista, el principal actor es el hogar. Padres cristianos que sepan modelar ante sus hijos lo que es un verdadero cristiano. Hogares en los cuales se enseña a amar a Dios, en los cuales se enseña a alabar a Dios. El segundo actor principal
en este proceso educativo es la iglesia. Iglesias que puedan ejemplificar el amor de Dios en favor de los niños y los jóvenes. Iglesias que sean capaces de acoger a los niños y a los jóvenes en sus inquietudes, aún en sus equivocaciones. Que a pesar de que se enfrenten a crisis y cometan pecados, la iglesia les muestre que Dios les ama, que hay un lugar especial para ellos en su reino y que el arrepentimiento siempre es posible, siempre es bienvenido y la restauración es completa. Una iglesia que junto con el hogar enseñe a los niños y a los jóvenes cómo servir, cómo dar testimonio, cómo ejercer un liderazgo. Y se cierra el círculo evangelístico, porque es un proceso evangelístico de la educación cristiana adventista con las instituciones educativas adventistas, escuelas, colegios, prepas, universidades, donde se les enseña que la vida para honrar a Dios es el gran objetivo de la existencia, donde se les enseña que las ciencias y las artes son legítimas, que son invención de Dios y que la adquisición de estas destrezas es para servir a Dios y anunciar la venida de su reino, y mientras ese día llega, para servir al prójimo. Y saben, las estadísticas nos dicen que la mayoría de los jóvenes que concluyen su círculo evangelístico en nuestras instituciones, la inmensa mayoría son salvos. Lo que quiero decir, disculpen mi equivocación en la expresión, permanecen dentro de la iglesia y tienen más posibilidades de continuar en el proceso de salvación y encontrarse un día con el Señor Jesús. ¿No es eso maravilloso? Por el otro lado, las estadísticas dicen que más del 80% de los jóvenes que asisten a universidades no adventistas abandonan la iglesia. Y yo digo que dificultan sus posibilidades de salvación porque se apartan de la influencia que el Señor puede elegir más fácilmente en ellos. Permítanme terminar este momento diciéndoles que la educación cristiana que estamos disfrutando hoy se continuará en el cielo. Que la educación que estamos disfrutando hoy es la preparación para estar en el reino de los cielos. Es la preparación para poder recibir a Jesús. No que la educación dé un certificado para eso. No hay ningún certificado que se pueda dar que te diga idóneo para el reino de los cielos. Es una educación que te lleva a reflexionar en tu necesidad de un Salvador, en mi necesidad de recibir el perdón de Dios, en tu necesidad por ser transformado por el Espíritu Santo, en mi necesidad de ser semejante a Jesús, cosa que para mí me resulta imposible y solo es posible por la acción del Espíritu Santo. Nunca olvides que la educación de hoy nos permite abrir nuestros corazones a ser salvos por la intervención divina. Que tus hijos, tu cónyuge y tú puedan estar con Jesús en el reino de los cielos, entrar por las puertas eternas de la Nueva Jerusalén y ser herederos y estudiantes de esa escuela maravillosa. Es mi oración por ti.
¿Sabías que el Sistema Educativo Adventista es una red mundial? Está presente en 165 países y cuenta con 8.208 instituciones educativas. Tiene 102.779 docentes y aproximadamente 2 millones de estudiantes desde el nivel básico hasta el superior. El SEA forma parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y tiene como objetivo incrementar armoniosamente las facultades físicas, mentales y espirituales de los estudiantes, desarrollando competencias útiles para su vida y misión. En el territorio de Interamérica hay 613 instituciones con 11.100 docentes divididos en todos los niveles educativos. El Sistema Educativo Adventista en la Unión Mexicana del Norte abarca 18 estados de México y cuenta con 34 instituciones educativas hasta nivel medio superior, 2 universidades, 1.080 docentes y aproximadamente 6.000 estudiantes. Por la gracia de Dios y los esfuerzos de todo el personal de las escuelas del Sistema Educativo Adventista, administradores de los campos y padres de familia, seguimos escribiendo historias de milagros a través de distintas actividades como plan de lectura, universidad para padres, campamentos estudiantiles virtuales, jornadas de creacionismo, clases bautismales, intercambios culturales, semanas de oración, actividades que promueven el estilo de vida saludable, proyectos académicos y muchas otras. Agradecemos y felicitamos a cada uno de nuestros estudiantes por el esfuerzo y perseverancia que han demostrado. Alumno y alumna, queremos continuar acompañándote a escribir tu historia y ser parte de ella, educándote y formándote para esta vida y la venidera. Queremos que tu vida se convierta en una historia que eduque y muestre a otros los beneficios que solo la educación adventista puede dar. Bien, estamos de vuelta. Hace un momento vimos un video maravilloso. ¿Te diste cuenta la cantidad de personas que laboran para que nuestros jóvenes, para que nuestras señoritas, para que nuestros niños tengan una educación de calidad? El Sistema Educativo Adventista es la mejor elección para ti, para tu familia, para que la iglesia pueda mantenerse unida y tengamos un mismo objetivo. Y bueno, ahora es el tiempo de conocer más. Tenemos algunas preguntas que queremos hacerle al doctor Gamaliel. Yo les voy a confesar a ustedes, el doctor Gamaliel tiene una cuenta de Twitter maravillosa. Si ustedes pueden seguirlo, búsquenlo, nútranse con esos tweets que el doctor sube frecuentemente, temas sobre educación. Y bueno, por supuesto, él es un doctor en educación que sin duda alguna esos mensajes que él escribe nos llegan en el momento adecuado, no solamente para los padres, para las madres, para los educadores también, como los maestros, los directores de escuela y por supuesto también como miembros de iglesia, nos sirve mucho conocer acerca de la educación. Y durante esta semana, doctor, estuvimos estudiando y como usted ya nos platicó hace un momento atrás, sobre el cielo. El cielo yo lo veo estaba leyendo en estos días y a mí me parecía como la graduación, ¿cierto? Como que durante todo este tiempo que estuvimos aquí en la tierra fue un peregrinar de estudio y de aprendizaje y de pronto reprobar y repetir la materia y continuar. Y ya llegamos a la graduación, al cielo. Pero algo muy peculiar que a mí me llamó la atención, doctor Gamaliel, y me gustaría platicar con usted. ¿Por qué hay tanta pelea entre las ideas, entre la cultura popular acerca de lo que viene después de la muerte y lo que nosotros como cristianos creemos que viene después de morir? Gracias por esta cordial invitación, Keila, y gracias por tus amables palabras. Para mí es un privilegio estar aquí en esta extraordinaria audiencia que semana tras semana ha seguido el repaso de la lección de la escuela sabática. Esa pregunta que haces es fundamental y la razón por la cual hay tantas ideas es porque la mayoría de las culturas tiene un concepto acerca del más allá. Casi todas las culturas tienen expectativas de vida después de la vida. Y entonces, aquellos que no siguen la Biblia simplemente han seguido una serie de ideas, quizás traídas de la fantasía. Por ejemplo, los indígenas norteamericanos
pensaban en un mundo espiritual donde los espíritus de ellos estarían cazando los espíritus de los búfalos. Culturas amerindias, por ejemplo, pensaban que la eternidad era en el sol. Y hay algunas religiones contemporáneas que piensan, quizás influidos por la Divina Comedia, en una serie de situaciones que allí se presentan relacionadas con la vida después de la muerte. Pero cuando vamos a la Biblia nos presenta el concepto del reino de los cielos y de la tierra nueva, lo cual se aparta radicalmente de todas estas ideas. Sí, nos ofrece una vida eterna después del descanso de la muerte y después de la segunda venida del Señor Jesús. Y ese es el cielo al cual nosotros nos referimos como cristianos, donde mora constantemente la presencia del Señor. Muchas gracias, doctor Gamaliel. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces para nosotros creer que existe una vida eterna, que no estamos destinados para bajar al sepulcro y quedarnos bajo tierra todo el tiempo? ¿Por qué es tan importante, repito la pregunta, y fundamental para nuestra fe creer en la vida eterna? Es fundamental. Nuestro origen no fue en el pecado. Nuestro origen fue en la creación perfecta de Dios, cuando todo era santo, pero ocurrió la elección del pecado y entonces comenzamos a padecer los rigores del dolor, de la muerte, de la imperfección, y hemos sufrido el envejecernos, el enfermarnos y el pasar una vida realmente llena de dificultades. Pero la promesa, desde el mismo momento en que tuvimos que abandonar a través de nuestros primeros padres el jardín del Edén, es que Dios haría provisión para que un día pudiésemos estar en el reino de los cielos. Y entonces vino el sacrificio de Jesús, vino el ministerio redentor de Jesús. Tenemos ahora la intercesión de Jesús y lo próximo es que el Señor Jesús vendrá para rescatarnos, para reclamarnos como suyos, para llevarnos al reino de los cielos. La fe en Cristo es lo que hace la diferencia. Doctor, ahora que lo estoy escuchando y lo veo a través de la pantalla, veo la manera en la que usted se expresa sobre la vida eterna, sobre el plan que tiene Dios para nosotros, y yo lo veo esbozar una sonrisa. Desde acá de la distancia yo lo siento contento y emocionado con esta esperanza, y a mí me lo transmite. Me encanta pensar en la vida eterna, me encanta pensar que hay algo más allá, que Dios tiene un plan fenomenal para nosotros. Mire, yo tengo 2 niñas pequeñas y este año ha sido un año bastante complicado. Yo supongo que para la mayoría de las personas que nos está viendo también es un año que, si pudiéramos resumir en palabras cortas, sería tal vez incertidumbre, sería aflicción, sería muerte, sería una preocupación. Y a mis niñas pequeñas hemos intentado hacerles comprender este asunto del cielo, de la vida eterna, de que lo que está pasando aquí en la tierra es justamente eso, es un proceso de aprendizaje que más adelante nos va a dar la oportunidad de disfrutar algo mucho mejor. Y muchas veces nuestros amigos, probablemente no creyentes, nuestros conocidos, familiares que no comparten la misma ideología que nosotros, llegan a pensar que somos idealistas, somos soñadores, que estamos ilusionados con un futuro que probablemente no exista, no sea real. ¿De qué manera nosotros, como cristianos, podemos ayudarles a ellos a comprender tal vez un poco lo que Cristo nos mostró en la Biblia, lo que Dios nos dejó escrito en la Biblia sobre la vida eterna? Esa es una pregunta de una profundidad extraordinaria y de una importancia capital. ¿Cómo hacer
para que el que no tenga esperanza la llegue a tener. Yo creo que la esperanza es contagiosa. Y cuando nosotros, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las dificultades, podemos mantener una esperanza, una fe, podemos mantener la tranquilidad, podemos en medio de nuestras lágrimas, como decía Pablo, llorar con esperanza, la gente va a preguntarse, bueno, ¿qué le pasa? Si es evidente que le duele, pero ¿por qué no se desespera? ¿Por qué no se angustia? ¿Por qué actúa como actúa? Y es nuestra oportunidad para decir, confío en las extraordinarias promesas del Señor. Confío en su obra redentora. Confío en que esa redención incluye mi presencia con Él en el reino de los cielos. Y bueno, habrá gente que nos querrá escuchar. Y cuando escuchen de nuestra esperanza, muy posiblemente se contagiarán. Porque te digo algo, Keila, si la esperanza no nos consuela en medio de las dificultades, realmente no es esperanza. La esperanza tiene que sostenernos en los problemas, en las luchas, en el dolor, aún ante la terrible tragedia que representa para el ser humano la muerte. Ver descender a un ser querido, no sé si te ha tocado esa terrible experiencia, al sepulcro. Si no hay una esperanza de eternidad, es una experiencia demoledora. Pero cuando tú piensas, esta persona que estoy depositando hoy aquí en esta tumba, cuando el Señor Jesús venga, se levantará y estará en una condición muy diferente a la que tenía cuando murió, pues eso nos da esperanza y nos permite empezar a disfrutar el gozo del reencuentro con esa persona, pero sobre todo el gozo del encuentro con Jesús. Y justamente para allá va encaminada la siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo aquí en la tierra podemos empezar nosotros a vivir el cielo? ¿Cómo podemos enamorar, voy a utilizar esta palabra, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, familiares que no creen de que el cielo es real, de que lo que estamos predicando lo estamos viviendo? ¿Cómo podemos disfrutar entonces el cielo aquí en la tierra? Mencionaste un término muy importante, cómo vivir el ambiente del cielo. El ambiente del cielo se vive y es posible vivirlo acá teniendo la presencia de Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones. El cielo será diferente por la presencia de Dios. Y esta tierra puede ser diferente para todos nosotros por la presencia de Dios en nuestra vida. A mí me impresiona enormemente los relatos de los mártires cristianos en el siglo I, por ejemplo, el siglo II, cómo estas personas podían morir quemados mientras cantaban, o podían enfrentar las fieras en el circo romano mientras estaban orando. Eso desde la perspectiva humana es simplemente imposible, pero ellos estaban en paz porque la presencia de Dios se manifestaba en ellos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el libro de Hechos de los Apóstoles de Elena de White, nos narra la forma como él murió decapitado por la sentencia de Nerón. Y dice el comentario que allí se hace que él no vio la espada del verdugo porque estaba contemplando más allá. ¿Y qué era lo que contemplaba? Al Padre. Eso es lo que nos da el ambiente celestial en esta tierra tan difícil como se ha probado de manera especial este año 2020. Doctor, agradezco mucho su respuesta a esta pregunta también y a mi mente vino hace un momentito la siguiente pregunta que me gustaría platicar con usted. Hemos hablado del cielo, hemos hablado cómo desde pequeños muchos de nosotros hemos conocido, nos han ayudado a formar esta esperanza en nuestro corazón de que la muerte no es el final,
la muerte no acabará con nosotros, tenemos una esperanza, hay algo mucho más allá, algo mucho más grande. ¿De qué manera, cuando Jesús vino a esta tierra, nos ayudó a comprender este mensaje? Desde el momento en que Jesús vino, Él fue un maestro para los que lo rodearon y sigue siendo un maestro para nosotros, pero ¿de qué manera Él inculcó en los corazones de sus discípulos, de las personas que estaban junto a Él, este principio de la vida eterna? Todo el tiempo Jesús lo hizo. ¿Y sabes por qué es valioso? ¿Sabes por qué es valioso el mensaje de Jesús? Porque Jesús es maestro de verdad. Es un maestro de absolutos. Y Jesús a lo largo de su vida mostró que lo que él decía era verdad. Y las verdades eternas las hacía presentes. Si recuerdas aquella ocasión cuando los discípulos estaban tan tristes porque finalmente habían entendido que Jesús los dejaría, ellos estaban absolutamente tristes. Fue justo antes de los eventos que nosotros llamamos la pasión de Jesús. Y él dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y aquello fue consuelo para los discípulos. Luego ellos lo vieron ascender al cielo y sabían que ese Jesús que les había hablado del cielo estaba ahora en el cielo, preparándose para venir a llevarlos a ellos y a nosotros también al reino. Así que en todas sus enseñanzas, Jesús hizo presente el reino de los cielos. Imagínate cuando Jesús resucitaba a aquellos que habían muerto, como Lázaro, como la hija de Jairo, como el hijo de la viuda de Naín, cuando sanaba a los que estaban paralíticos, cuando devolvía la vista a los ciegos o la limpieza a los leprosos. Esos eran anticipos del cielo. Lo que Jesús está diciendo es: donde está mi presencia, no hay sufrimiento, no hay secuelas del pecado, no hay consecuencias que traigan dolor, porque yo hago la diferencia. Y ese mensaje de Jesús nos hacía contemplar el reino de los cielos. ¿Y de qué manera Jesús continuará enseñándonos en el cielo? Algo que me gustaría enfatizar y que estuvimos estudiando en la lección ha sido la función que nosotros tendremos en el cielo. Sin duda alguna continuaremos nuestro aprendizaje con una capacidad que ahorita no nos podemos ni siquiera imaginar. La capacidad de entendimiento que tendremos en el cielo será increíble. ¿De qué manera, doctor Gamaliel, Jesús continuará enseñándonos a cada uno de nosotros? Imagínate ser un estudiante por la eternidad. Wow. ¿Cuánto nos lleva a nosotros obtener aquí un título de profesionistas? Y si vas a hacer un posgrado, un segundo posgrado, un postdoctorado, ¿cuánto tiempo te lleva? Pero ¿sabes qué? A los pocos años es posible que por la edad nuestra mente empiece a deteriorarse y todo ese aprendizaje se perdió. Pero imagínate una eternidad con una juventud constante, con una agudeza mental extraordinaria y permanente, y añadiendo conocimiento al conocimiento y más conocimiento. ¿Cuándo podemos terminar de aprender? Nunca. Y nuestro principal tema de estudio será la persona de Dios. ¿Sabes? El apóstol Juan dice que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo, los libros no cabrían en este mundo. Y Juan se estaba refiriendo al breve tiempo de la vida de Jesús y específicamente a los 3 años y medio de su ministerio. Ahora imagínate lo que será estudiar a Dios por la eternidad. Es un asunto simplemente insondable, la grandeza de Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, llegamos a cosas que podemos mencionar sin entender. Por ejemplo, la omnipresencia de Dios. ¿Cómo podemos entender que Dios está en todas partes al mismo tiempo? Yo lo digo, pero no lo entiendo. O que Dios lo puede todo. También lo digo, pero no lo entiendo. Pero allí tendremos la oportunidad de
incluirnos en esos misterios, de profundizar, no digo hasta la saciedad, porque el conocimiento de Dios es infinito, pero imagínate la eternidad invertida en un aprendizaje que no se perderá, porque nunca seremos viejos. Increíble, doctor. Me encanta este concepto de aprender continuamente. Y yo supongo, voy a hablar de manera personal, yo supongo que desde aquí en la tierra, como hace un momento mencionamos, cómo podemos empezar a disfrutar la vida eterna, aquí también necesitamos aprender a disfrutar el aprendizaje en nuestras aulas, en nuestras instituciones, el aprendizaje en casa, el aprendizaje también en nuestras iglesias y congregaciones, porque en el cielo definitivamente, como usted ha mencionado, será un continuo aprendizaje y aprenderemos cada día un poco más de la persona de Cristo. Muchísimas gracias, doctor Gamaliel, por su tiempo, gracias por compartirnos su conocimiento y nos sentimos gozosos de que nos haya acompañado ya en este último repaso de la lección de este trimestre. Muchísimas gracias, doctor, que pase una feliz noche. Muchas gracias, ha sido un privilegio estar con ustedes. Bendiciones y que la esperanza del cielo alegre nuestras vidas todos los días. Tu familia Esperanza Norte de México te desea un feliz 2021. Este año, sin duda alguna, esperamos que sea un año diferente al 2020. Esperamos que este año podamos lograr los sueños y las expectativas que tenemos. Sin embargo, este es un año también para estudiar la Biblia. Es por esta razón que el próximo 12 de enero retomamos las transmisiones de tu programa Busquemos en la Biblia. Te preguntarás, ¿y cuál es el título del capítulo que se estará transmitiendo en esa fecha? Pues el título es El Plan de Salvación. Sí, mis amigos, Dios tiene un plan para salvarte a ti y a tu familia. Es por esta razón que te animo para que invites a tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos y demás personas con quienes quieres compartir estas bendiciones. No te olvides, 12 de enero, te espero. ¿Qué te pareció este programa? Estupendo, ¿cierto? Increíble la cantidad de cosas que aprenderemos en el cielo. Nuestra educación continuará. Es fascinante saber que la vida eterna tiene muchas sorpresas preparadas para nosotras. Probablemente ahora no podamos comprender cada una de ellas, nuestra capacidad no nos da, pero necesitamos prepararnos aquí en la tierra para que podamos disfrutar la graduación tan maravillosa que tendremos en el cielo. Y estamos concluyendo. Si tienes algún amigo, algún familiar que tú sabes necesita escuchar el mensaje de esta noche, compártele la liga, hazle llegar este link para que también pueda participar, pueda ver el video más adelante. Hemos llegado ya a la última parte de nuestro repaso de la lección de esta noche y bueno, también de los repasos de este trimestre. Así que bueno, vamos a concluir. Vamos a pedirle al doctor Gamaliel que nos lleve hasta el trono de los cielos con una oración. Oremos. Maravilloso y bendito Padre Celestial, qué grato es poderte llamar nuestro Padre. Y qué grato es saber que en tu inmensa preocupación y en tu infinito amor por nosotros, tú has preparado cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni siquiera podemos imaginarlo. Y que lo más maravilloso de todo será que compartirás tu presencia con nosotros, tus hijos. Señor, aceptamos gozosos tus promesas, aceptamos gozosos nuestro destino eterno y te suplicamos que Jesús venga pronto. Que la esperanza que Jesús trajo para sus seguidores, para sus discípulos, esté permanente en nosotros en todas las circunstancias de la vida. Oramos en los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor Gamaliel, por aceptar nuestra invitación y muchas gracias a ti también
que nos estás viendo desde casa, Dios te bendiga. Te agradecemos por habernos acompañado durante estos 13 viernes. Deseamos de todo corazón que cada uno de los mensajes que aquí se dieron hayan llegado hasta ti de una manera agradable también. Y bueno, por supuesto le agradecemos a nuestro Dios por habernos dado la oportunidad de poder compartir contigo este momento tan especial. Nos vamos, pero no nos vamos sin antes desearte lo mejor. Que Dios te siga bendiciendo. Te mandamos un abrazo fuerte y que Dios siga estando contigo. Hasta pronto. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. No eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre te he comprado, y hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, por mi pueblo yo vendré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor, que pueda separarte de mi amor. Nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:38.